haciendo. Quiero deciros que tenemos a nuestro hermano Miguel, que es misionero ahora aquí en España. Y él nos va a estar hablando un poquito de quién es, por qué España. Vamos a enfocar, voy a hacerle una entrevista cortita, enfocando en el Señor Jesucristo y en la necesidad de España de que la gente le conozca. Luego él va a tomar el tiempo de predicación en esta mañana. Pero está también con nosotros, ya que forman parte de la familia, you're part of our family, los hermanos de Holanda. Y de verdad es un gozo, tanto ellos, Miguel, nosotros mismos ahora, desde el mes de septiembre, formamos parte de la misión IBJM, International Board of Jewish Missions. Nosotros hemos unido el trabajo que estamos haciendo a través de la Fundación Bíblica. La Fundación Bíblica está colaborando, o estamos trabajando juntos con IBGM. La iglesia está siendo beneficiada de este trabajo, de esta bendición. Tendremos misioneros que vendrán y visitarnos, haremos actividades, y sé que la iglesia aquí en Castellbisbal va a ser beneficiada sin duda alguna. Y queremos de verdad que el Señor mueva nuestros corazones a un entendimiento más profundo de quién es el Señor Jesucristo, de los tiempos en que estamos viviendo, y también de la necesidad de Israel, en especial de los judíos, porque hemos trabajado, estamos intentando alcanzarles, pero de otros grupos. Yo sé que estamos en directo, en YouTube, hay cosas que no vamos a decir, después en privado podéis hablar con el hermano, y seguro que será de bendición. Pero deseamos que nuestro corazón sea movido a amar a Cristo y amar a las almas perdidas. Voy a pedir a Miguel si puedes venir aquí y vamos a sentarnos. Mira, te voy a dar... ¿Puedes subir la pantalla, por favor? Si no, me voy a quedar ahí. Eso es, gracias. Sí, ahí es. Es más grande, eres el invitado, así que... nos falta el café, hermanos de... No, es igual. Yo tengo el micro, tú tienes el micro. Okay, aquí tengo el micro, sí. Muy bien. Vamos a tener un tiempo de charla y así también le conocéis. Y yo sé que hay preguntas que, como he dicho, estamos en directo, no vamos a poder contestar a algunas de esas preguntas, pero sí queremos conocerte para saber quién eres. Y después vamos a centrarnos en la necesidad de presentar a Cristo aquí en España. Hay hermanos de diferentes países, como ves, pero también aquí en España. Entonces, ¿cómo te llamas? Bueno, buenos días, hermanos. Mi nombre es Miguel Valdés. Soy del país de Venezuela y pues gracias, pastor, por la invitación. Y gracias, hermanos, por recibirme también. Pues una bendición poder ver aquí paisanos, ¿verdad? Y latinoamericanos también y de muchas otras naciones también. Gracias a Dios por eso. Ahora, ¿has venido solo o has venido acompañado a España? A España con mi familia, mi esposa. Llegamos hace 7 meses aquí a España. Pues teníamos unos planes diferentes, pero Dios nos fue cambiando todo en dirección hacia España y pues fue la mano de Dios. Ahora mi esposa es española, mis 3 hijos también, y pues una larga historia. Si quieres saber la historia, después se las puedo comentar, pero pues ha sido la mano de Dios que nos ha traído aquí a España. Sí, bien, sí. Bien. Y es curioso porque pienso, ¿por qué España? Desde Venezuela, sé que has estado en México también. Y España, ¿qué te ha traído a España? ¿Qué hay en tu corazón? Bueno, vamos a España. Aquí en España, pues, originalmente no teníamos el plan de venir a España. Queríamos ir a otro país cercano a España. Sin embargo, como les decía, pues hubo cambio de planes. Dios soberanamente fue obrando hasta llegar a España, pero nos encontramos aquí en España. Lo que uno piensa desde allá de Sudamérica, que no, que ya España no necesita el evangelio, que ya el evangelio está llenado toda España, pero en realidad nos hemos dado cuenta que hay mucha necesidad del evangelio, no solamente en españoles, sino también en grupos migrantes que están llegando aquí a España, y pues vemos una oportunidad que el Señor está dando a la iglesia española y a nosotros que estamos viniendo a servir aquí a España, de poder alcanzar a personas que el Señor está trayendo aquí a este país, a este continente, ¿sí? Una oportunidad para ustedes, para vosotros y también para nosotros. Así es. Sí, si entiendo bien, y en una frase corta, estás en España por Cristo, por el Evangelio. Exactamente, así es. Estamos aquí por el Señor me ha llamado a servir ya hace unos años. En Venezuela yo escuché el Evangelio, fui salvo, y ya estando allí en Venezuela, el Señor me hizo el llamado para servirle como misionero. Mi esposa y yo somos enfermeros de profesión.
pero ya hace unos años atrás pues rendimos nuestra vida al Señor y estamos ahora por servirle. Él es la causa por la cual estamos aquí. Aunque han ocurrido diferentes situaciones en nuestro país, pues salimos antes de estas situaciones críticas, como muchos saben que han ocurrido en Venezuela, pero pues gracias a Dios Él ha ido obrando para que podamos llegar aquí, poder servirle, y pues como dice el pastor, pues estamos aquí por Cristo y para dar a conocer a Cristo. Me es muy, muy curioso lo que estás diciendo, y seguramente algunos ya sabéis, pero otros se preguntarán, ¿y cómo es? ¿Qué es que hace que una persona pues desee servir a Dios, a Cristo, venir a España? Y me gustaría que pudieras hablar sobre qué ha hecho Cristo por ti. ¿Qué ha hecho Él para que desees en tu vida servirle y predicar lo que Él ha hecho? Amén. Bueno, como decíamos en la adoración, ¿verdad? Al inicio, pues Dios se ha provisto para mi vida. Cristo se ha provisto a sí mismo para mi vida, y siendo yo joven, tenía pues ciertos planes, tenía ideas en mi vida, pero fue Cristo quien trajo una respuesta, trajo salvación a mi vida y transformó mi vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y Él me hizo una nueva criatura. Estoy agradecido con lo que Él ha hecho con mi vida, y quiero que otros también conozcan a Jesucristo, nuestro Salvador, y puedan experimentar lo que es tener una nueva vida en Cristo, que no se haya en una religión, no se haya por vivir, ¿verdad?, una religiosidad, sino se haya en una persona, y esa persona es Cristo, y Él se ha provisto para nosotros y está accesible para cada uno que le quiera recibir. Dices que Él se ha provisto para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué Dios, ese Dios extraordinario, eterno, Él ha creado todo cuanto existe? Sí, sí. La Biblia nos dice que Él tiene un hijo, el Señor Jesucristo. Y yo sé que para algunas religiones que Él tenga un hijo es como, ¿esto qué es, no? Pero Dios tiene un hijo. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así es, así es. ¿Cómo ves esa relación, como antes decías, de Dios hacia ti mismo? Sí, la vemos, pues antes veía la relación con Dios, uno la veía a Dios distante, un Dios que no se mencionaba y todo, pero ahora en Cristo podemos tener ese acceso por medio de Él, del Señor Jesucristo mismo, tener un acceso a Dios, saber que Dios pues me amó de tal manera que se entregó a sí mismo, envió a su Hijo unigénito para morir por mí, y pues ahí la razón te dice, pero ¿cómo Dios va a pensar en ti? Y es lo maravilloso del Evangelio, que mientras la religión busca a Dios, el Evangelio nos muestra a Dios buscando al hombre. Es Dios mismo viniendo a buscar al pecador, y ese pecador pues era yo. Y Cristo vino a mi vida para salvarme, y estoy tan agradecido que rendí mi vida a Él. Y has usado la palabra religión. Aquí estamos en una iglesia evangélica. España, la mayoría de los españoles te van a decir, yo soy católico. Sí, sí. Y luego, como en el caso de la misión con la que estamos, IBJM, que trabajamos con personas de la nación de Israel, con judíos, pero después también están las religiones del libro, como se llaman, sí, ¿verdad? Sí. La religión musulmana, el Islam, religiones, pero ¿qué diferencia hay entre una religión y una relación con Cristo? ¿Cómo lo diferenciamos esto? Muy importante esa pregunta, y es algo clave, porque siempre, pues como decía anteriormente, la religión pues nos dice, haz esto para llegar al cielo, haz esto para llegar a Dios. Leía hace poco un libro que me regaló un pastor, dice lo hecho y lo que debes hacer. La religión me dice lo que debes hacer, haz esto, bien sea en cualquier religión, nos dice una serie de pasos, reglas, normas para llegar a ver si llegamos a Dios. La diferencia con el Evangelio que nos muestra esa relación y se basa en lo que ya Dios hizo por nosotros. Por ejemplo, leíamos acerca de Abraham, y qué maravilloso, porque Dios le pidió algo a Abraham y fue Dios quien hizo todo. Él se proveyó a sí mismo, y ese es el Evangelio, proveyéndose y dándonos una relación personal con Dios. Entonces, es a través de lo que Él ya ha hecho, no lo que yo haga. Lo que puedo hacer yo ahora para Dios, servirle, adorarle, es por lo que Él ya hizo por mí. Y eso garantiza esa relación. Tres palabras vienen a mi mente: cultura, tradiciones, hipocresía. Sí. Y voy con estas tres palabras a encauzar la conversación. La mayoría de las personas tenemos ciertas tradiciones. Voy a tomar un grupo que a lo mejor conoces, he estado en Estados Unidos, los Amish, ¿los conocéis?
voy a tomar ese grupo de ejemplo, aunque puede ser otros grupos de otras religiones, puede ser aplicable, ¿no? Los Amish tienen una cultura, un idioma, unas formas. ¿Cómo la cultura nos aleja de Dios? No nos acerca, sino ¿cómo ves? Por ejemplo, la cultura española. Tú que has venido de Venezuela a España y encuentras la cultura española. ¿Cómo lo ves esto? Sí, pues vemos pues la cultura, volvemos al tema de la religión otra vez. La cultura y la religión muchas veces vemos que se entrelazan tanto que es difícil, y para muchas personas que ya nacen en un contexto cultural, es difícil diferenciar lo que es cultura y lo que es religión, y tiende a mezclarse. Y se vuelve ya la religión y cultura es lo mismo. Entonces yo debo vivir de acuerdo a lo que me dice mi código de cultura. Si yo hago algo contrario es un pecado, es una vergüenza, me van a etiquetar, me van a rechazar. Entonces es muy importante que podamos ver que sobre Dios está por encima de cualquier cultura, sea occidental, sea oriental. Debemos vivir lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, lo que el Señor nos mostró a través del Señor Jesucristo. Él dijo que fuésemos sus seguidores, no seguidores de una cultura y otra. Entonces, por lo tanto, no hay una cultura preeminente que se imponga sobre otra, ¿no? Lo importante es lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere como que vivamos por encima de cualquier cultura. Ahora, en esto de la cultura también hay otra pregunta que a veces se me ha dicho, ¿no? Es que si me hago cristiano, ¿tendré que dejar mi cultura? En el caso de los españoles, de los catalanes, voy a hablar de los catalanes que estamos aquí. Yo respondo, digo, hombre, yo creí en Cristo, pero seguí siendo español. Exactamente, no. Sí. Entonces, aceptar a Cristo no necesariamente quiere decir dejar a un lado lo que somos étnicamente. Exactamente, sí. ¿Es así? Sí, es muy especial porque en Apocalipsis, pues en el capítulo 5, vemos como hay una adoración celestial en el cielo y el Señor mantiene, dice, toda tribu, lengua y nación. Dios, cuando se refiere a naciones en la Biblia, no está hablando de un conglomerado de un país dividido políticamente, mejor dicho. Está hablando de cada etnia que hay. Por ejemplo, aquí catalanes, hay diferentes grupos aquí en España, en México, en Venezuela, y Dios respeta, Dios nos creó de esa manera. Sin embargo, como decía anteriormente, pues hay cosas de la cultura que no están de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios de Dios, y pues no debemos seguir practicándolo, pero sin embargo hay culturas que tienen ese apego familiar, ese respeto por los padres. Eso se debe mantener, y mucho más porque la Biblia nos lo dice. El valor de la familia, el comer juntos, hay tantas cosas que tiene una cultura que Dios no está peleado con la cultura. Al contrario, Dios quiere que eso lo mantengamos porque somos creados de esa manera. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo de la cultura española que te has quedado asombrado? De la cultura española, bueno, en el sur, en Cádiz, cuando la manera de hablar muy rápido. Yo pensaba que hablaba rápido y los primeros días me costaba como entender cuando estaban hablando, y era muy rápido. Muy rápido. Por ejemplo, en el sur son muy parecidos a los latinos en el respecto de saludar, muy efusivos para saludar. Entonces vamos conociendo poco a poco algunas maneras, algunas formas, entendemos estas cosas. Por ejemplo, el saludo es diferente a como es en Latinoamérica, en Venezuela. Entonces ahí vamos aprendiendo cada cosa, cada una tiene su cultura. ¿Sí? Me lleva a la siguiente pregunta, que es tradiciones, ¿verdad? Sí. Porque más en el sur, y viendo aquí un país católico, pues las tradiciones católicas, la mayoría, ¿verdad? Sí. Hay un versículo en la Biblia que el Señor Jesucristo está hablando y habla de las tradiciones. Y cómo invalidan los fariseos, hablaba de ellos, invalidaban la palabra de Dios por las tradiciones. Exactamente, sí. Sí, aquí igual que en Venezuela también pues la tradición pues católica, por así decirlo, pues está por encima, se ha visto que está por encima de la palabra de Dios. Y pues igual en Venezuela hay esa influencia católica que si no sé si aquí le llaman procesiones también, eso es. Constantemente todo aquello, ¿verdad? Y pues ha invadido todo esto, pero cuando le vas a hablar del evangelio, no. Yo tengo mi Dios, o no quieren saber nada, pero Dios quiere que le conozcamos. Una cosa es decir, yo creo en Dios, pero otra muy diferente es decir, yo le creo a Dios. Eso es una gran diferencia. Ahí está la diferencia. Tú crees que existe un Dios, cualquiera lo puede decir, pero
¿Le crees al Dios de la Biblia? ¿Crees lo que Él dice? ¿El plan que tiene para salvarte? Ahí está el plan. Y debemos creerlo y obedecerlo. Sí. Y es un tema delicado lo que voy a decir ahora, pero me lleva a la hipocresía. Porque en muchas religiones, ¿no? Siguen una religión, pero siempre hay una puerta de salida de esa religión. Vuelvo a los Amish, pero podemos hablar del cristianismo, del islam, del judaísmo, donde se establecen unas reglas y normas, unos ritos y rituales, pero después ves que cada uno hace lo que bien le parece y de una forma hipócrita. ¿Has vivido eso también? Sí, también, sí. Sí, también, y el Señor pues lo deja muy claro en la palabra. Es algo que por la naturaleza humana pues se trata de enmascarar todo con una religión, pero tengo como una vida, una doble cara, una segunda vida. Y pues lo que el Señor le decía a Israel, pues de labios me menciona, me alaba, pero corazón están alejados totalmente de mí. Es lo que básicamente pues la religión hace, es enmascarar, ¿verdad? Hay una aparente piedad, pero en mi corazón hay otra cosa y pues lo que Dios ve y es lo que Dios quiere, que podamos buscarle a Él de todo corazón, sabiendo que Él es omnisciente, Él es omnipresente, para Él no hay nada oculto. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere ahora, que nosotros le podamos buscar y adorar de todo corazón, pues de saber que Él existe y Él quiere tener una comunión personal conmigo. ¿Sí? Esa relación personal es vital, Exactamente, Miguel. sí. Y creo que es una de las cosas que no se entiende, porque he visto dentro del cristianismo una tendencia hacia el judaísmo. Voy a hablar de la palabra judaizantes, ¿no? Y eso me ha llamado la atención y me ha hecho preguntar algo. ¿Acaso los judíos son misioneros hacia nosotros también? Me he hecho esa pregunta. ¿Y por qué el cristianismo, en algunas iglesias evangélicas, quieren adoptar tradiciones, costumbres judaicas que no son necesariamente bíblicas? ¿Has observado esto también? Sí, también ha habido una, no solamente, bueno, en México veíamos esa tendencia que muchas iglesias pues son confundidas, hermanos son confundidos, que por querer de alguna manera acercarse más a Israel nacional como tal, eso como que me va a dar una más gracia para entrar al cielo y es totalmente incorrecto tomar prácticas judías. No, ya somos salvos por la gracia, por lo que ya el Señor hizo, ya todo está hecho, Él ya pagó en la cruz lo que iba a pagar por nosotros y no tenemos que tratar de adoptar de una religión o de otra, bien sea el judaísmo, no, porque quiero ser más pueblo de Dios, no, ya el Señor Jesucristo nos hace su pueblo, somos sus hijos. Entonces, lamentablemente, pues esa corriente de judaizante ha estado envolviendo y pues entorpeciendo, siendo de tropiezo a muchos cristianos que lamentablemente, pues gente conocida ha caído en este error y no, tratar de imitar o querer ser, volverme israelita, algo así, no nos va a salvar ni mucho menos a acercar más al cielo. Es Cristo la solución. Ahí está, esas últimas palabras. Es Cristo la solución, es la razón por la cual estamos aquí. Es Cristo el único, voy a decir el único, que nos da vida eterna, que podemos confiar en Él. No es una religión. No. Para terminar, dice, perdón, pastor, Jesucristo dijo muy claramente, ningún líder religioso lo pudo decir, ninguno absolutamente, sin mencionar alguno en especial, pero Jesucristo fue el único que pudo decir y se atrevió a decirlo, a declararlo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otros caminos, no hay caminos alternativos, hay un solo camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es así. Gracias por este ratito de conversación. Gracias. Me gustaría que fuera más largo, pero vamos a terminar aquí y el hermano Miguel compartirá la palabra. Queremos ver a Cristo en esta mañana. Así que yo voy a retirarme. El mueble llamado púlpito está ahí detrás, que te va a ser útil para aguantar tu Biblia. Y hermanos, háblanos de tu corazón. Enséñanos al Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, Miguel.
Bueno, hermanos, pues muchas gracias, hermanos, gracias por su atención y gracias una vez más al pastor, a la iglesia por permitirme este tiempo. Mi familia les envía saludos, están allá en el sur de España, en Cádiz, pero desde allá les envían saludos también con mucho frío por allá. Me ha dicho mi esposa que anoche la temperatura descendió bastante y bueno, ahí estamos acostumbrándonos a esos cambios, viviendo el primer invierno aquí en España, ¿sí? No estamos acostumbrados los latinoamericanos a eso. El hermano de Colombia se ríe, ¿verdad? Sí, está sufriendo allá también en Italia. Él. Sí, acostumbrándonos a estos fríos extremos. Bueno, hermanos, pues una bendición compartir con ustedes y pues sí, hermanos, estamos aquí porque el Señor, hermanos, Él es digno, como cantábamos también en el primer momento. El Señor es digno, hermanos, y Él es digno de nuestra vida y de mucho más, hermanos, y Él merece toda gloria, toda honra, y si algo podemos hacer es rendir nuestras vidas al Señor. No quiere decir con esto que usted tiene que ser pastor, ser un misionero, no, usted su vida rendírsela a Él, y usted decir como dijo el apóstol Pablo, dijo Saulo en ese momento, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy, ya te conozco como Señor, ya te conozco como mi Salvador, ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres hacer tú con esta vida? Aquí te la presento. Y el Señor se va a encargar de guiarle y de dirigirle. Amén. Pero qué gozo, hermanos, poder estar aquí de diferentes naciones, diferentes lugares, ¿verdad? Pero en Cristo somos una familia. Amén. Entonces, hermanos, vamos por favor allí a la segunda epístola de los Corintios, hermanos, por favor, segunda epístola a los Corintios. Vamos a estar compartiendo allí, hermanos, algo que es la razón también por cual el Señor nos salvó, por cual nos tiene aquí. Hermanos, y está allí en 2 Corintios, vamos a estar allí en los versos 18 al 21, por favor. 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21. Lo voy a estar leyendo yo, usted lo sigue allí con la vista. 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice allí, hermanos, estos versículos, hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada, es la palabra de Dios, pero estos versos, hermanos, allí nos habla de ese ministerio que el Señor nos encargó, de lo que Él ha hecho por nosotros primeramente, como, hermanos, nosotros estábamos separados de Dios. Pero Cristo, como decíamos en la entrevista, Él es la razón por la cual estamos aquí, hermanos. Amén. Pudiera estar usted en su casa hoy domingo, con la temperatura que hay, tomándose, ¿verdad?, un caldito bien caliente, un chocolate, haciendo otras cosas, pero ahora usted ha entendido que su vida le pertenece a Cristo. Y su convicción es estar aquí para adorarle, para servirle, para buscar su palabra. Y vamos a orar primeramente para que sea el Señor obrando en nuestro corazón con su palabra y podamos ser edificados en esta mañana, ser animados por Él y que podamos recordar que Él nos ha reconciliado con Él. Que Él nos ha reconciliado con Él para que nosotros podamos tener ahora una comunión con Él, pero al mismo tiempo poder tener una comunión con nuestros hermanos, pero también para que vayamos al mundo y le digamos, hey, Dios quiere reconciliarse contigo. Cristo quiere reconciliarse contigo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, gracias por lo que ya nos has hablado, mi Dios. Gracias por proveerte para nosotros, mi Dios, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, mi Dios, por venir a nuestra vida, por buscarnos. Gracias porque eso es el Evangelio, es Cristo buscándonos, entregándose por nosotros. Señor, yo te pido que me limpies de todo pecado, Señor, que sea yo simplemente un instrumento, pero que sea tu palabra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, mi Dios, obrando en nuestros corazones. Señor, trata con nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejores siervos tuyos para glorificarte y para honrarte a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú obres, y si alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que tú obres para salvación en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.
Bueno, hermanos, dice allí, ¿verdad? Nuestra naturaleza, hermanos, vemos en Génesis cómo el Señor creó al hombre, lo creó al hombre inmediatamente para relacionarse con él. Dios creó a Adán, preparó todo, creó a Adán, trajo luego a Eva y formó esa primera familia, esa institución familiar, ese primer matrimonio, y había una comunicación de ellos con Dios y de Dios hacia ellos. Hablaban a la luz del día, no había nada que les separara, pero vino el pecado y el pecado trajo una separación entre Dios y el hombre. Vemos que Satanás, usando siempre la misma estrategia, vino a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho. Es lo que Dios sigue usando, Satanás sigue usando hasta el día de hoy, diciendo con que la Biblia dice. Con que la Biblia dice eso. No, Dios no quiso decir eso allí. Y Eva empezó a escuchar hasta que cayó en este pecado. Y luego también Adán tomó de este fruto y comió y desobedeció a Dios también, y hubo una separación. Ahora, de ese momento, el hombre, ¿verdad?, que había sido creado a la imagen de Dios, ahora la humanidad se volvió, ¿verdad?, en contra de Dios, se rebeló contra Dios, vino ahora una enemistad contra Dios. Desde ese momento la humanidad empezó a separarse de Dios, y quedó separada, mejor dicho, y dice el profeta Isaías, dice, ¿verdad?, que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y entre ustedes y yo, dice Dios. Hay una separación. Hay una separación, hermanos, y vemos que la religión ha tratado de, como hablábamos, ha querido conciliar esa separación, ha querido restablecer esa comunión, pero la religión en sí misma no puede traer esa reconciliación. Por eso fue necesario, hermanos, que el Señor mismo, hermanos, se diera a sí mismo para traer esa reconciliación a nosotros, hermanos, y poder ahora haber una reconciliación. ¿Y qué es reconciliar, hermanos? Significa sustituir, hermanos, tal enemistad, tal hostilidad, tal oposición, hermanos, ahora a una nueva relación de paz. Usted quizás le ha pasado últimamente, ¿verdad? Usted quiere acercarse a alguien, hablarle del Señor Jesucristo y le rechazan con hostilidad. No quiero saber de eso. Yo ya tengo mi religión, o yo soy ateo, o yo ya tengo otra filosofía, y la gente rechaza. Lo vemos cada vez más. La gente va rechazando con hostilidad el mensaje del Evangelio. Pero, hermanos, ese es el mensaje que tenemos que dar, porque es el mensaje que trae esa salvación, que restaura esa relación, esa comunión con Dios. No hay otra manera, hay solamente una manera, y es a través de la manera que Dios mismo preparó y Dios mismo ya, hermanos, llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, hermanos, Dios quiere que podamos ahora llevar a cabo esa reconciliación, hermanos, y es a través de la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios, de llevar el Evangelio. Y vemos, hermanos, que allí el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia que había pasado, volviendo allí a Corintios, hermanos, a Corintios, habían pasado por situaciones. En la primera carta, Pablo les habla acerca de esa situación grave que había pasado, un pecado grave, hablando de la relación como iglesia. Cada pecado es grave, cada pecado es una ofensa a Dios, pero había ocurrido algo tan triste, lastimó tanto a la iglesia, y eso trajo, ¿verdad?, consecuencias a la relación de la iglesia con Dios, por supuesto, entre los mismos miembros, en la misma relación con Pablo. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, trata esta situación, pero ya en esta carta, en la segunda carta, ya ahora comienza, ¿verdad?, a expresar lo que Dios ha hecho. Hubo un cambio por aquella primera carta. La palabra de Dios empezó a obrar y trajo a estos hermanos en arrepentimiento. Y Pablo habla aquí de la consolación. Los hermanos han sido consolados a través de la palabra de Dios. Pero también otro tema que se toca en esta carta es la reconciliación. Ahora, luego de esta situación que había ocurrido, ahora Pablo, ¿verdad?, Dios guiando a Pablo lo está llevando hacia una reconciliación con Dios primeramente, una reconciliación como hermanos, pero ahora también para hacer luz allá al mundo allá afuera. Entonces, en ese contexto, hermanos, allí el apóstol Pablo dice: y todo esto proviene de Dios. Está hablando de esa reconciliación, hermanos, y fíjense como dice allí, hermanos, el verso 18, vamos allí al verso 18. El apóstol Pablo dice en este verso, hermanos, dice: ¿y todo esto proviene de quién?
de Dios, hermanos. Está hablando de esa iniciativa, hermanos. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Primeramente dice, y todo esto proviene de Dios. Es Dios, hermanos. Siempre vemos que es Dios, hermanos, tomando la iniciativa. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tomando la iniciativa. No fue el hombre que dijo, voy a buscar a Dios. No, fue Dios quien tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Amén. Hermanos, y vemos que hay una persona. No habla, hermanos, de una religión, de unos métodos. No, dice, claramente dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él es la persona, Él es la clave en este plan de reconciliación, porque fue por medio de Él, hermanos, y Cristo es la persona de la reconciliación, hermanos. Dice allí, ¿verdad?, que Él es la persona. Vemos el verso 18, dice que fue por medio de Él. Luego, hermanos, vemos allí en Romanos 5:10, hermano, acompañen un momentito, Romanos 5:10. Mire cómo dice allí este versículo también, muy especial. Romanos 5:10, dice allí la palabra de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero dice allí, por la muerte de su Hijo. Fue en la persona de Cristo, hermanos, que nosotros pudimos obtener esa reconciliación, hermanos, para que ahora, hermanos, podamos nosotros ahora tener una comunión con Dios personal. He conversado, quizás usted le ha pasado con otras personas, ¿verdad? Dicen, no, pero Dios no puede tener una comunión personal contigo. Dios, Él es todopoderoso, Él conoce todo, pero no, tener una comunión personal contigo, no, eso es como incorrecto pensar tal cosa. Pero qué maravilloso que la Biblia así lo dice. Amén. La Biblia así lo dice, que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos conoce como iglesia, pero qué maravilloso que Dios conoce a cada uno en particular. Siempre la Biblia especifica a cada uno. Cada uno vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Cada uno, ¿verdad?, dice, ministre a los otros según el don que ha recibido cada uno. Dios piensa en cada uno, y recordamos siempre en los evangelios cómo, a pesar de que había una multitud, el Señor Jesucristo ministrando a multitudes, siempre vemos en los evangelios que Dios nos deja ver que había allí alguien en específico. Estaba Zaqueo, estaba la mujer con el flujo de sangre, estaba Jairo, estaban algunos. Y Dios nos hace ver cómo Dios se preocupaba por personas, por las multitudes, pero al mismo tiempo también se preocupaba por cada uno en particular. Cada uno en particular. Tantos milagros que el Señor Jesucristo hizo, no los vemos allí en la Biblia. Dice Juan, dice, sería imposible escribir todo lo que Él ha hecho. Pero vemos que entre las multitudes el Señor iba particularmente a algunos de estas mujeres, hombres, niños. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por cada uno en particular. No, ¿cómo Dios, siendo trascendente, va a pensar en mí? Pero eso es lo maravilloso, hermanos, que el Dios Todopoderoso, Él ha pensado en usted y en mí. Él ha pensado en que cada uno sea salvo. Dice que no, que algunos tienen su venida por tardanza, pero no es tardanza, sino que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, vengan a Cristo Jesús, le conozcan. Hermanos, y qué maravilloso que la persona de la reconciliación es Jesucristo mismo. Dice en Juan 1:1 que el Verbo se hizo carne. Él se encarnó, Él vino aquí mismo a la tierra a habitar entre nosotros, llevó una vida santa, una vida pura, una vida justa a los ojos de Dios, a los ojos del hombre. Y aun cuando le interrogó allá a Pilatos, dijo, yo no hallo nada malo en este hombre, no tiene nada por qué acusarlo, nada por qué morir. Sin embargo, Él decidió entregar su vida por usted y por mí. El Señor Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla, ¿qué dijo? A tomar. Él no lo obligaron, Él fue obedientemente a poner su vida. Amén.
Dicen, no, es que Él no murió en realidad, Jesucristo no murió en realidad, cuando ya iba a morir, Él lo quitaron de la cruz, Dios se lo llevó al cielo, pusieron a otro en lugar de Él que se parecía mucho. No, el Señor Jesucristo dijo, es necesario, se lo dijo una y otra vez a sus discípulos, es necesario que yo sea puesto en manos de hombres pecadores, de malhechores, es necesario que yo vaya a la cruz. El Señor Jesucristo nunca lo negó. De hecho, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hablándole Pedro, ¿verdad, Señor? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que te van a maltratar? No. Él dijo, yo voy a morir. ¿Por qué? Porque allí se consumaba ese plan de reconciliación en la persona de Jesucristo, hermanos. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Ese pasaje que leíamos esta mañana, allí en Génesis 22, hermanos, cómo allí está presente el Evangelio. Dijo, el Señor se proveerá para sí mismo, ¿verdad? Y vemos que en ese monte se cumplió en Cristo. Allí en el monte Calvario, el Señor proveyendo al Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Esa palabra qué significa? Quita, que los elimina para siempre. Todos aquellos corderos eran una representación de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero cuando Jesucristo mismo subió, ¿verdad?, allí a la cruz, fue crucificado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que vino del cielo para morir por nosotros, en nuestro lugar. Vemos que allí el hijo de Abraham fue quitado. ¿Y quién fue a su lugar? El Cordero. Eso hizo Cristo por usted y por mí. Yo merecía el castigo, yo merecía ser muerto y ser castigado, pero Jesucristo dijo, yo voy a poner mi vida en rescate por ti. Y lo hizo. Consumado es, dijo Él allí en la cruz. Es decir, todo está hecho. ¿Qué falta ahora? Creer, arrepentirse y creer. Y qué bendición, hermanos, que ahora cuando hemos creído, hermanos, Él nos da esa salvación. Les decía, en el año 2002, yo entré a la universidad y pensaba yo que iba a escuchar el mensaje del Evangelio, pero qué bendición, hermanos, que allí había un grupo cristiano en la universidad. Yo tenía planes de profesión, de todo aquello, pero qué bendición que allí había un grupo de cristianos, hermanos, ¿sí? Llevando la palabra de Dios, compartiendo todos los días a mediodía, se reunían a orar, a leer la Biblia y me invitaban. Y también iba allí, quien es mi esposa ahora, Sofía. También ella venía a una iglesia, ¿verdad? Yo decía, pero qué diferentes son. Yo veía la diferencia, ¿verdad? ¿Y qué será lo diferente? Pues lo diferente era Cristo, ¿sí? Y yo les decía, no, yo soy católico y me muero católico cuando me hablaban del Evangelio. Un día me enojé tanto que le di a la mesa y le dije que me dejaran en paz, que yo era católico y me moría católico. No entendía yo, por supuesto, no entendía el mensaje que me estaban dando hasta que Dios fue obrando, hermanos. Entendí, hermanos, mi condición, entendí que era un pecador, entendí que merecía ir al infierno, entendí que esa era mi paga por mi pecado, pero entendí también, hermanos, pude creer que Jesucristo tomó mi lugar, que Él me amó, que Él se dio a sí mismo por mí. Y un 17 de febrero del año 2002, ese día, hermanos, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Entendí que no era la religión, ni una ni la otra, sino que era Jesucristo mismo quien podía darme salvación. Y de ese día, hermanos, mi vida ha sido una vida nueva. Por eso, hermanos, estoy aquí. Por eso le sirvo, porque le amo, porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mí y ha traído reconciliación con Dios. Antes yo estaba, hermanos, buscando religión, entrando a otras esferas, ¿verdad? De cosas, buscando una respuesta, pero está en Cristo, hermanos. Amén. Y quizás los que están viendo, ¿verdad? Quizás se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo acercarme a Dios? A través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, es Él. Entonces, Él es la persona de la reconciliación, es el que nos trae otra vez a esa paz con Dios. Reconciliados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora Él nos trae a esa relación una vez más con Dios. Estábamos separados de Dios, pero Jesucristo vino y nos unió otra vez, trajo otra vez a una relación justa y santa por medio de Él, no por mí, porque yo soy un pecador. Todo el mundo es pecador, pero a través de Jesucristo Él nos une y nos vuelve a tener una relación otra vez de armonía y de paz por lo que Cristo ha hecho. Su sangre nos cubre, nos limpia de todo pecado. Pero dice luego el verso 19,
Vaya conmigo allí, por favor, al verso 19 de 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que Dios, dice allí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice allí, no, el Señor, ¿verdad? Cubrió esos pecados con la sangre del Señor Jesucristo, los cubrió. Dice, pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, ¿qué dice? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese nos encargó, no quiere decir, ¿verdad? O mejor dicho, a veces pensamos, no, voy a orar para que Dios me dé el don de compartir el evangelio. Dios, ¿será que tú me das ese don? No, no es un don. Ya dice que Dios me encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? De llevar la palabra, hermanos, a todo el mundo. El ministerio de la reconciliación es el evangelizar a todo el mundo. A toda tribu, a toda nación, a toda lengua, debemos llevar el evangelio. Amén. Compartir esta buena noticia. Ya el Señor me salvó, ahora tengo una comunión con Dios, pero ahora no termina. Ahora comienza una nueva vida. Ahora el Señor, ¿qué ha hecho el Señor? Me ha encargado la palabra de la reconciliación. Amén. No nos encargó, ¿verdad? Que digamos, no, yo ahora soy un cristiano, yo ahora soy... No. Nos encargó la palabra, el mensaje del evangelio. Ese mismo mensaje que usted escuchó, que le transformó, que le trajo a convicción de pecado y que le hizo confiar en Él como Señor y Salvador. Ahora ese mismo mensaje Dios nos lo encargó para llevarlo también a otros también. ¿Y cuándo me lo encargó? Ese día que usted fue salvo, ese día que usted le pidió al Señor que le perdonara, que le salvara, ese día que su corazón quedó allí contrito, quedó humillado, usted entendiendo que usted había ofendido a Dios, que usted era un pecador, pero clamó a Él por salvación. Ese día Dios le salvó, ese día Dios le hizo su hijo, ese día usted entró en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, pero también le encargó ahora, le dio una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Llevar el evangelio al mundo, hermanos. Comentaba anoche, ¿verdad? Le comentaba al pastor, bueno, a la hermana, a la hermana, a la esposa del pastor, y contándole un poco de mi vida, el testimonio. No que yo sea, no, el protagonista, hermano, en nuestra vida es Cristo, no nosotros. Entonces, le compartí a la hermana que me enteré yo, ¿verdad? A la edad de 28 años que yo había sido adoptado. Yo crecí mi vida normal, ¿verdad? En una familia, pero a los 28 años yo me entero que mi familia no era mi familia, ¿sí? Que era de otra familia, perdón. Y eso, hermanos, pues yo había escuchado de niño, decía un vecinito un día me dijo, no, escuché a mi mamá hablando con otra señora, que tú no eres hijo de tu mamá, que eres hijo de otra señora. Tenía yo como 6 años, creo. Y eso se quedó aquí en la mente, dando vueltas. Después, cuando voy a la secundaria, la maestra dice, ¿verdad? De secundaria dice, la profesora dice, cuando está pasando la asistencia, la lista, Miguel Valdés, presente. Ah, tú eres el criado de Dulce. Dulce es mi mamá que me crió. Pero cuando dijo esa palabra, el criado, en Venezuela significa como que ha sido tomado por una familia, adoptado, recogido, de una manera despectiva. Y eso pues ya tenía yo unos 12 años, creo, y se me encendieron las orejas y fue y le pregunté a mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué mi maestra decía eso? No, hijo, no te preocupes, lo que pasa es que la gente piensa que tú eres hijo de tu hermano mayor o de tu hermana mayor y por eso piensan que yo soy tu abuela o que yo te crié. Y pues eso quedó así, pero ya pasó el tiempo, ¿verdad? Para no hacer tan largo el cuento. Y ya a mis 28 años eso vuelve otra vez a mi mente, a mi corazón. Y le pregunto a nuestro pastor, Carlos Arce, en ese momento, pastor, tengo esa duda en mi corazón, pienso que soy adoptado, que mi familia no es mi familia, ¿y cómo va a ser eso? Me dice. Entonces me dice, bueno, si eso es cierto, me dice, pues es tu mamá, ella te crió, es tu familia, te han criado. Si no es cierto, pues ya no pasa nada, pero haz esto, me dice, empieza a abrazar a tu mamá todos los días y dile, siempre serás mi mamá. ¿Eso nada más? Sí, eso nada más. Empieza a hacer eso. Cada vez que tengas oportunidad, acércate a tu mamá, abrázala y dile, siempre serás mi mamá. Y bueno, empecé a hacer el consejo que me dio el pastor, voy a hacerlo. Yo no veía que nada pasaba, pero sí estaba pasando algo. Al pasar los días, ya estaba yo casado, tenía mi esposa, teníamos nuestro primer hijo. Un día, ¿verdad? Se acerca mi mamá y otra vez apliqué el consejo. Siempre serás mi mamá y ahora sí me rechazó ella.
Me empujó así con sus manos y me dijo, ¿por qué ahora me dice eso? ¿Lo duda? Sí, le digo, siempre lo he dudado. Pues fue mi respuesta explosiva también. Entonces yo ya había averiguado, ya era enfermero, ya había averiguado en historias médicas que mi nombre no estaba allí en la historia médica, ni el de ella, ni el mío. Entonces aquí pasaba algo. Entonces le dije, como si tuviera mucha certeza, le dije, mamá, ya fui al hospital, ya averigüé, no está tu nombre, no está el mío. Cuéntame la historia. Empezó a llorar, entonces si era cierto y todo aquello. Entonces conocí a mi familia biológica, conocí a mi mamá, 10 hermanos más. Fui a buscar a mi papá ya había muerto, pero la buena noticia es que él había partido con el Señor. Le habían anunciado el Evangelio y él había recibido al Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que gracias al Señor Jesucristo, esto en vez de ser una noticia para mí trágica, que me amargara, que odiara, quizás si me hubiese enterado claramente a los 12, a los 6 años, eso hubiese sido destruido mi vida, no sé qué hubiese hecho, odio a ambas familias. Mi madre que me crió me dice, hijo, no sabe la carga que me acaba de quitarme. Siempre lo miraba usted y decía, ¿cuándo le iré a decir la verdad a Miguel? Voy a morir y no le voy a decir la verdad. Pero al mismo tiempo le decía a mi papá, si tú le dices a Miguel algo, yo te mato, le decía a ella. No, nadie debe saber nada, ¿verdad? De una manera exagerada lo decía ella. Entonces dice, hijo, me acaba de quitar una carga. ¿Por qué? Le digo yo, no, porque yo decía, si le digo a Miguel, él me va a odiar, me va a rechazar. Tienes razón, le digo, quizás sí, si hubiese pasado eso, pero ahora Cristo vive en mí, Cristo me ha salvado, le dije yo, y es diferente, ahora lo puedo ver diferente. Y eso, hermano, que Cristo esté en nuestra vida, hermanos, nos lleva no solamente que, sí, ya soy cristiano, sino que debe haber un cambio en nuestra vida. Amén. Y gloria a Dios por Cristo, hermanos. Yo doy gracias a Dios, gracias, Señor, porque llegaste en el momento correcto en mi vida. Puedo mirar hacia atrás y ver que tú me guardaste. Mi mamá biológica no decidió abortarme, no lo permitiste y me guardaste durante ese tiempo. Y ahora puedo ver la vida diferente, que tú tenías un plan, un propósito. Y me capacitaste para yo poder perdonar, para poder reconciliar con mi mamá, buscarla, perdón. Y es Cristo que hace eso en nuestras vidas. Amén. No se trata, ¿verdad?, de una historia de película, no. Muchos quizás han pasado por situaciones, pero Cristo viene a nuestra vida para reconciliarnos con Él, pero también nos encarga esa palabra de reconciliación para llevarla también a otros, a los que están lejos, pero también a los que están muy cerca, a nuestra familia, ¿sí? Que ellos puedan conocer de ese mensaje reconciliador, de esa palabra de la reconciliación, y eso que abrió la puerta, hermanos, para compartir el Evangelio con mi familia. Mi madre biológica ya ha escuchado el Evangelio, mis hermanos también, uno de ellos ya aceptó al Señor. Y hermanos, le doy gracias a Dios porque alguien fue y le llevó el Evangelio a mi padre biológico. Esa fue la parte más triste de la historia, porque yo quería conocer a mi papá, quería hablarle del Señor, y cuando me dicen, no, él murió hace 2 años, eso fue lo más doloroso. Pero luego cuando le visito otra vez, me dice una de mis hermanas, hermano, le visitaron en el hospital a mi padre, unos hermanos, le hablaron la Biblia y allí oraron con él y él se entregó al Señor. Y gloria a Dios, un día lo voy a ver allá en el cielo, y gracias a Dios por esos hermanos que fueron dispuestos allá a llevar el Evangelio, y es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, que llevemos la palabra de la reconciliación a todo el mundo, hermanos. Amén. Quizás, ¿verdad?, Dios no te está llamando a ir a la China, a ir a otro lugar, pero donde estés, aquí en el lugar donde estés, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, comparte la palabra de la reconciliación, comparte el Evangelio, comparte de Cristo, habla lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que quizás usted le va a dar un folleto, un tratado, y te lo van a rechazar, pero ellos están viendo su vida, están viendo su respuesta ante las situaciones que viven. Están viendo cómo responde usted. Oh, no, mira, él responde diferente. Él habla diferente. La gente está viendo. A veces pensamos que no, nadie me está mirando, pero alguien está mirando, alguien está viendo su testimonio. Pablo dijo que somos cartas abiertas para el mundo. Amén. Quizás no te reciban un folleto por orgullo, no, yo soy de esta religión, yo no puedo recibir eso, pero están viendo su vida y están viendo mi vida. Que el Señor nos ayude a ser, ¿verdad?, siervos fieles, hermanos, y podamos llevar esa palabra de la reconciliación. Dice allí el verso 19 una vez más, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes? A nosotros, a sus hijos, a la iglesia. Dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí la traducción 1960 dice, como si Dios rogase. Da como una suposición. Mira, imagínate como que si Dios está rogando por ti.
Pero la traducción es así. Dios está rogando por medio de ti y por medio de mí al mundo, porque ya el Señor Jesucristo vino a morir. Ya Él murió, ya fue sepultado, ya resucitó. Y antes de ascender al cielo, nos dio la gran comisión. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién le dejó el encargo? ¿A quién? A nosotros. A usted y a mí nos dejó el encargo, a la iglesia. El Señor no va a venir, ¿verdad?, a anunciar el evangelio. Él nos los dejó a nosotros. Dice que ahora somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que compartimos el evangelio, estamos rogándole al mundo: Dios te ama, Dios hizo algo por ti, Dios se entregó a sí mismo por ti. Ven a Dios, arrepiéntete, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. Está Dios rogando por medio de su iglesia. Así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante que lleva un mensaje fiel y digno. No lo podemos diluir, no lo podemos cambiar, no lo podemos suavizar. No, debe ser anunciado tal y cual como el Señor lo dejó. Un embajador no cambia el mensaje, no cambia, no abre la carta, no la modifica, no, la lleva tal y cual como está escrita. Como dijo el apóstol Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme, ¿qué dice?, a las Escrituras. Conforme aquí lo que está escrito, así el Señor quiere que usted y yo lo sigamos anunciando. Y ya para terminar, dice el verso 6, capítulo 6, perdón, allí adelante un poquitito, dice allí, en mismo 2 de Corintios, capítulo 6, verso 3, dice: no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo. Dice el verso 8, allí mismo en 2 de los Corintios, capítulo 6, verso 8, dice: por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces. El Señor quiere que como embajadores no demos a nadie tropiezo, que nadie diga: pues mira este que cristiano y mira su vida, mira este que cristiano y mira cómo vive. Que digamos una cosa, ¿verdad?, en la iglesia, pero afuera decimos otra o vivimos otra. Decía el pastor, ¿verdad?, que Dios nos guarde de la hipocresía, que podamos ser genuinos, veraces, para que nuestras buenas obras puedan glorificar a Dios, la gente pueda ver y pueda a Dios ser glorificado, que es el propósito. Y cuando demos el evangelio, la gente pueda no poner ya tanta resistencia, sino recibir ese mensaje, no tenga nada que decir, no, voy a recibir ese mensaje, voy a creer en el evangelio. No hay tropiezo, que no haya tropiezo de parte de nosotros, y eso nos invita a que podamos pensar en esta mañana: Señor, tú te diste a ti mismo para reconciliarme contigo, Señor. Tú fuiste el que tomó la iniciativa, te diste a ti mismo. Ahora yo tengo una comunión personal contigo, una comunión vertical, por así decirlo. Pero ahora me ha reconciliado, me ha capacitado para yo perdonar. Tengo un corazón perdonado, un corazón reconciliado, para yo también poder perdonar y reconciliarme con otros también. Como cristianos no debería haber tal idea: no, sí, yo lo trato, pero todavía guardo algo aquí en mi corazón, ¿no? Porque ya somos de Cristo, ya Él nos perdonó, nos capacitó. No, soy cristiano, pero todavía esa persona todavía no me la llevo bien, todavía tengo un rencor, algo que me hizo, no lo perdono. O lo perdono, pero no olvido, algo así. No, ya como cristianos Él nos ha capacitado para perdonar. Si Dios, siendo Dios, me perdonó todos mis pecados, ¿quién soy yo para negarle el perdón o la reconciliación a otra persona? Dios quiere que vayamos, tomamos la iniciativa. Dice allí en Mateo 5, 22 y 23, si mal no recuerdo, dice: si llevamos la ofrenda al altar, parafraseando, ¿verdad?, y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y reconcíliate primero. Dios dice: mira, ¿sabes qué me interesa a mí? A mí no me interesa que vengas el domingo bien religioso, bien vestido, bien con tu Biblia, cantas muy bonito. Decía el pastor, ¿verdad?, que cuando estamos cantando los himnos, ¿verdad?, mentimos, porque muchas veces no venimos con esa en verdad así. Pero Dios quiere que recordemos y digamos: Señor, alguien tiene algo contra mí. Voy a llamarle, si está lejos, si está cerca voy a acercarme, voy a decirle: te perdono, o si yo he sido el ofensor, perdóname, te ofendí. Dios me ha mostrado que te ofendí. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa eso primero. Dice: ve y reconcíliate primero. Amén. Porque el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Con Él primeramente lo ha hecho,
de nosotros como hermanos, que podamos estar siempre reconciliados, pero también llevando ese ministerio de la reconciliación allá afuera al mundo. Pero si entre nosotros no hay reconciliación, no hay perdón, no podremos alcanzar el mundo allá afuera. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos siga dando de su gracia, hermanos, para poder seguir estando, ¿verdad?, como hermanos, siempre reconciliados. No es que seamos, ¿verdad?, perfectos. Alguno le va a ofender y mientras servimos a la gente, vamos a ser ofendidos. No, Dios, quiero servirte. Bueno, sirve a la gente, sirve al mundo. No, pero no quiero porque me ofenden, no quiero porque me hieren. De eso se trata el ministerio. ¿Cuántas veces al Señor no le hicieron ofensas, desprecio? ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, mi Dios. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por darte a ti mismo para reconciliarnos contigo. Gracias por tomar la iniciativa, Señor. Gracias porque cuando nos encontrábamos en medio de tanta confusión, en medio del pecado, rumbo a una condenación, nos encontrábamos buscando religión, buscando respuesta. Pero gracias, Señor, porque alguien vino, Señor, con la palabra de la reconciliación. Gracias porque alguien tocó a nuestra puerta. Alguien tú enviaste a nuestra vida, Señor, con tu palabra, Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el evangelio, Señor, que hemos creído. Tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no olvidar que tú nos has encargado esta palabra para llevarla al mundo, Señor. Pero mientras hacemos esto, Señor, ayúdanos como hermanos, Señor, a vivir una vida, Señor, de comunión, una vida, Señor, de perdón, que si alguno u otro se ofende, podamos tener la humildad de pedirnos perdón y de perdonar, Señor, para que no haya tropiezos, Señor, para que podamos ser veraces y tú nos uses, Señor, en este mundo de tinieblas, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor, y a cada hermano, mi Dios. Y si alguien aquí que no te conoce en esta mañana, Señor, en esta tarde, que hoy pueda recibirte a ti y pueda tener esa reconciliación contigo, Señor, por lo que tú has hecho. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pastor, por favor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estaba pensando en esas últimas palabras de reconciliación y perdón. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a pedirnos perdón, verdad que sí? Y es curioso porque te perdono pero no olvido. Es una frase que a veces se utiliza. Creo que pedir perdón es fácil, relativamente. Y aún siendo sinceramente, te pido perdón. Pero creo que lo más difícil es la otra parte, es la reconstrucción. Es volver a recuperar lo perdido, al volver a edificar allí donde solo quedaban ruinas, al volver a, de verdad, perdonar, olvidar y aún ser mejor que antes en cualquier relación. Humanamente eso es muy difícil, pero lo que hizo Dios con nosotros es justamente eso. Nos perdonó y Él dice que Él ha olvidado nuestros pecados y ahora nos ha reconstruido en Cristo. Ya no nos recuerda lo que hicimos, nos ama. Gracias al Señor por los pensamientos de su palabra, las enseñanzas de su palabra. Y vamos a cantar un